Cordial saludo para todos. En este nuevo video tutorial vamos a buscar la media, la mediana y la moda para este conjunto de datos agrupados. Como lo pueden ver, la variable es una variable continua. Entonces, vamos a iniciar encontrando la media. Para encontrar el valor de la media, lo primero que debemos hacer es multiplicar las frecuencias por la marca de clase. Pero como no tenemos la marca de clase x sub i, pues vamos a encontrar la marca de clase para cada uno de los intervalos. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir el primer intervalo, 40, 80. Y como nos damos cuenta que el intervalo tiene una distancia de 40, entonces para no escribir en cada intervalo, en cada casilla de Excel estos números, lo que vamos a hacer es que vamos a darle igual, damos clic en la casilla de arriba y le vamos a sumar 40. Damos Enter. Ahora jalamos la casilla hacia el otro lado y nos damos cuenta que nos van apareciendo los límites inferior y superior. Y si jalamos la casilla hasta el final, nos aparecen ya todos los límites. Ahora lo que queremos es hallar la marca de clase. Para ello, vamos a darle igual, como la marca de clase es la multiplicación, es el promedio entre los límites, vamos a darle igual, le vamos a dar promedio. Muy bien, le damos doble clic y entonces vamos a seleccionar las casillas, le damos Enter y ahora podemos arrastrar hacia abajo y eso nos dará las marcas de clase para cada uno de los intervalos. Ahora lo que queremos es hallar la suma total de todas las marcas de clase. Para ello podemos hacerlo igual y le vamos a dar suma, doble clic y arrastramos hasta arriba, le damos Enter y ahí nos arroja la suma de todas las marcas de clase, pero en realidad este valor no lo vamos a necesitar por el momento. Lo que sí vamos a necesitar es la multiplicación de las frecuencias por las marcas de clase, es decir, estas por estas. ¿Y cómo las hallamos? Sencillo, vamos a multiplicar, pues damos igual este por la otra casilla, damos Enter y ahora sí podemos arrastrar. Observen que ahí nos ha realizado la multiplicación de cada una de las casillas o de las celdas en Excel, pero a mí me interesa es hallar la suma de todas estas. ¿Por qué? Porque la media aritmética es el cociente entre la suma de todos los productos de las f sub i por las x sub i divididas entre el total de datos. Entonces yo aquí voy a hacer la suma de los x sub i por los f sub i igual, voy a escribir la palabra suma, damos doble clic y arrastramos. Damos Enter y ahí nos aparece la suma. Entonces tendremos que la media aritmética será la división entre esta casilla, vamos a darle un color diferente, y la otra casilla, que vamos a darle este otro color. Entonces tendremos que la media va a ser igual
escribir aquí igual este sobre este. Entonces tenemos que la media aritmética es 263,66. Ahora vamos a encontrar el valor de la mediana. Para encontrar la mediana, tenemos que es igual al límite inferior más el número de datos dividido en 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividida entre la frecuencia absoluta, y a ese resultado lo vamos a multiplicar por A. Pero para ello, entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar las frecuencias absolutas. Entonces nos ubicamos en la casilla de las frecuencias absolutas y le vamos a dar igual. Y nos vamos a ir a la primera casilla de las frecuencias, perdón, estas son las frecuencias acumuladas, nos vamos a ir a la primera casilla de las frecuencias absolutas, que es 12. Entonces, vamos a escribir aquí más bien 12, porque es la primera. Y en la segunda casilla, vamos a darle igual, damos en la primera casilla y le sumamos con la segunda casilla de las frecuencias absolutas. Damos Enter y nos aparece 18. Ahora lo que hacemos es arrastrar la casilla hasta el final y así nos aparecen todas las frecuencias absolutas. Esta casilla vamos a colocarla en negro porque no la vamos a utilizar. Esta tampoco la vamos a utilizar. Entonces ya tenemos las frecuencias absolutas. Ahora, la mediana es el centro de los datos. Entonces, la mitad de los datos la encontramos hallando el número de datos, que en este caso es 142, dividido en 2. Y esto nos da 71. Entonces, busquemos dónde cae el dato 71, que es este dato que está aquí. Busquemos a ver dónde cae ese dato en las frecuencias absolutas. Vamos a señalizar aquí las frecuencias absolutas. Aquí hay solamente 12 datos, aquí 18, aquí 27. Hasta el dato 71 viene cayendo en esta casilla. ¿Por qué? Porque aquí todavía no hay siquiera 70 datos. Hasta aquí hay 86 datos, hasta aquí hay 62. Entonces la fila que nos sirve es esta fila. Vamos a ponerla de un color bien llamativo porque es la que vamos a utilizar. Entonces, tenemos esta fila que es la que nos interesa. Ahora sí vamos a utilizar la fórmula. La fórmula dice límite inferior. Este límite inferior se refiere al límite del intervalo. En este caso, el límite inferior del intervalo es 280. Entonces vamos a darle igual 280. Luego viene más. Entonces escribimos más número de datos entre 2, pero ya lo encontramos. El número de datos entre 2 es 142 dividido 2 y eso nos dio 71. Pero antes de ello vamos a colocar 3 paréntesis y vamos a darle 71 menos la frecuencia acumulada anterior, es decir, f sub i menos 1. Como esta es la frecuencia de la mediana es el dato 86, la frecuencia acumulada anterior es el dato 62. Entonces colocamos 62 y cerramos el primer paréntesis. Luego eso va dividido por f minúscula sub i, es decir, la frecuencia absoluta, que en este caso viene siendo 24. Entonces escribimos 24 y podemos cerrar el segundo paréntesis. Todo esto lo debemos multiplicar por A, es decir, por el ancho. ¿El ancho de quién? Del intervalo, que en este caso viene siendo 40. Entonces colocamos aquí por
40. Y cerramos el último paréntesis. Noten que abrí 3 paréntesis y cerré 1, 2, 3 paréntesis también. Le vamos a dar Enter y nos aparece que la mediana es 295. Vamos ahora a hacer el cálculo de la moda. Para calcular la moda, recuerden que la moda es el valor de la frecuencia más alto, es decir, que la moda cae en aquel valor de la frecuencia más alta para la clase, es decir, en este caso sería 36. Vamos a marcar con un color diferente la columna. Vamos a quitarle el color a esta para no confundirnos. Y nos damos cuenta que el valor más alto es 36. Por eso el límite inferior de 36 para la clase esta es 320. Entonces vamos a escribir acá igual el límite inferior, que sería 320, más, como dice la fórmula, en esta ocasión vamos a abrir 3 paréntesis, 1, 2, 3. ¿Por qué razón 3 paréntesis? Porque arriba tenemos una resta, luego tenemos una división y luego tenemos una suma. O sea, aquí hay 3 operaciones, por eso vamos a hacer 3 paréntesis. Entonces me dicen que es la frecuencia absoluta, que en este caso es 36, la señalamos, 36, la columna, menos la frecuencia absoluta anterior, que en este caso sería 24. Le señalamos 24, cerramos el primer paréntesis. Observen que enseguida el paréntesis se coloca de otro color para indicar que ese paréntesis cierra con ese otro paréntesis. Se divide. Vamos a colocar 2 paréntesis porque en la parte de abajo hay un paréntesis y una suma. Entonces tengo que colocar el paréntesis de la suma y el paréntesis de la primera operación de resta. Y volvemos a colocar 36 menos 24, cerramos paréntesis, más, abrimos nuevamente paréntesis, 36 menos 24, cerramos paréntesis. Observen que él inmediatamente se resalta por el ancho, tal como dice la fórmula, y el ancho es 40. Recuérdense que el ancho es qué tan ancho es el intervalo, la distancia que hay entre los dos límites. En este caso es 40, entonces colocamos 40 y cerramos el último paréntesis. Le damos Enter y aquí nos aparece un error, es decir, que estamos o omitiendo un paréntesis o escribiendo un paréntesis de más. Vamos a mirar en dónde está el error. Bien, la pantalla nos dice que en la fórmula falta un paréntesis de apertura o de cierre. En este caso, más bien, es el paréntesis de cierre, porque recuerden que nosotros empezamos abriendo 3 paréntesis. Entonces le vamos a dar aquí a aceptar y vamos a hacer el paréntesis que hace falta. Le vamos a cerrar aquí. Vamos a dar, observemos que el valor de la moda es 340. Vamos a tomar el valor, vamos a pegarlo acá para escribir todos los valores en línea. Entonces tenemos el valor de la media, que es 263,66, el valor de la mediana, que es 295, y el valor de la moda, que es
340.